Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal Melquisedec. En esta ocasión me encuentro con Lía Jael Espinosa, mejor conocida en el mundo artístico como Amalia Escritora. Lía Jael Espinosa hace poco tuvo una entrevista en este canal. Ella nos contó su experiencia dentro de la secta de los Testigos de Jehová. Nos contó que escribió un libro contando su experiencia dentro de la secta y con algunas otras reflexiones. Hoy vamos a hacer la presentación del libro que Lía Jael Espinosa escribió, o mejor conocida como Amalia Escritora. El libro se llama La sombra velada de la torre. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Elian, nuevamente por el espacio, por invitarme a compartir contigo estas reflexiones. Ok, ¿por casualidad tienes el libro en físico en la mano ahora mismo? Sí, aquí está. Acércalo un poco más a la cámara. La sombra velada de la torre. Ahí pueden ver la portada. Muy interesante. Este es el último ejemplar en físico que me queda de la presentación de octubre del 2023. Hice solamente 10 ejemplares impresos que, bueno, la mayoría fueron repartidos y regalados en realidad a la gente que me había ayudado a finalizar este proyecto. Y bueno, no volví a hacer ejemplares en físico, está pendiente de esa tarea. Es muy costoso, más en nuestro país ahora con la crisis económica que tenemos, pero el libro está en digital. Así que bueno, para todos los que quieran adquirirlo, está en la plataforma de Lulu, en Google Play, y también se puede adquirir a través de un escrito a mi correo electrónico, escritosdeamalia@gmail.com. Ok. Libro La sombra velada de la torre. Lo voy a poner por aquí. Aquí está el título. La sombra velada de la torre, de Amalia Escritora. Su nombre real, Lía Jael Espinosa. Bueno, hoy vamos a hacer la presentación. Vamos a hacer, o Lía o Amalia Escritora va a hacer un resumen de cada capítulo del libro. Nos va a contar en qué consiste cada capítulo, para que tengan más o menos una reseña, para que sepan de qué trata el libro y así se animen a adquirirlo. Bueno, cuando tú quieras empezamos, amiga. Bueno, para empezar, yo creo que uno no sueña de niña o de adolescente con escribir un libro, menos sobre un descubrimiento personal de que fui parte de una secta. Esto yo hace 7 años atrás no sabía que había sido parte de una secta coercitiva. Estuve muchos años pensando que el contexto ideológico en el cual me había criado era normal, era natural, las creencias que tenía. Yo creí que en algún momento iba a haber un paraíso, que los muertos iban a resucitar, que el fin del mundo estaba cerca. Voy a poner un ejemplo. No sé si te acuerdas, Elian, de la película de 1998 de Truman Show. Sí, claro. Con Jim Carrey. Sí. Bueno, esa película es sobre un niño que lo crían en un estudio de televisión y él cree y piensa que la realidad en la que fue criado es esa y no existe otra. Con el tiempo va descubriendo que toda su vida fue una mentira y logra escapar de él. Bueno, desde el cine hay un montón de películas que ilustran un poco la realidad que hemos vivido muchas víctimas de sectas. La Aldea también es una película norteamericana que ilustra esto. Es una comunidad que se cría aislada totalmente de la sociedad, donde no dejaban salir a las personas, a los jóvenes sobre todo, por miedo a unos monstruos que vivían en el bosque. Esa es nuestra realidad. Nosotros los que nacimos ahí y nos criamos con estas ideas, estos dogmas tan fuertes sobre la realidad, sobre la vida, sobre la muerte, sobre Dios o el diablo, no tenemos ni la más mínima idea de que existe una sociedad afuera. Entonces, sí, nosotros estábamos totalmente aislados.
Exactamente, ¿no? Encima tampoco tenemos la posibilidad de tener contacto con otras personas afuera, no se nos permite juntarnos ni con el vecino, ni con el compañero de escuela, ni tener amiguitos. No, todo se reduce y se circunscribe a los mismos adeptos. Así que no tenemos posibilidad de saber que hemos vivido toda nuestra vida en una mentira. Por lo tanto, este libro fue producto, primero que nada, de una cierta expulsión que yo tuve, me aparté, me segregaron de la comunidad, estuve muchos años fuera, de alguna manera inactiva, o sea, no participaba, no iba a las reuniones y no predicaba. Logré recibirme del profesorado de psicología, yo soy docente de nivel secundario, de nivel medio, como se conoce en algunos otros países, y posteriormente empiezo a estudiar una licenciatura donde me indican, o una de las requerimientos para aprobar la cátedra era que escribiéramos sobre nuestra vida, una biografía, y que analizáramos el contexto social e histórico en el que habíamos sido formados. Entonces yo dije, ¿pero qué voy a contar si toda mi vida fui testigo de Jehová, toda mi vida golpeé puertas para predicar, estudié para ir a las reuniones, estudiaba la revista Atalaya, Despertar? Entonces me pongo a investigar por internet, porque en ese momento ya podíamos acceder a internet. Durante mucho tiempo, y más acá en Argentina, no existían esas posibilidades. Yo de adolescente tenía un celular muy antiguo, sin acceso a internet, a redes sociales. Cuando me pongo a investigar, me encuentro con el concepto de secta. Si bien es un concepto que etimológicamente significa una escisión de la doctrina oficial, se utilizó originalmente para referirse a los heréticos que eran apartados de la doctrina oficial de la Iglesia Católica. O sea, secta puede ser cualquier grupo que se aparta de lo oficial, ¿no? Secta se le puede decir un grupo de amigos que se juntan todos los sábados a jugar un deporte y a tomar un café, o secta se le puede decir a un grupo de vecinos que se apartan de lo oficial, ¿no? El sentido peyorativo se fue adquiriendo a lo largo del tiempo cuando se lo empieza a asociar a ciertas conductas de manipulación mental y psicológica de alto control que tienen los líderes sobre los adeptos. Ahí es donde adquiere esa significación. Y bueno, y fue con los escritos o las ponencias o los estudios que yo me fui encontrando sobre algunos especialistas en sectas, porque cabe aclarar que no todos los psicólogos clínicos tienen formación en grupos coercitivos. De hecho, no saben, por ejemplo, que los testigos de Jehová son una comunidad que entra dentro de estas características. Entonces, es muy importante que a la hora de recibir una terapia, el psicólogo al menos tenga una noción o esté formado en relación a los grupos coercitivos. Mi libro tiene la intención de que el profesional se sumerja en toda la idiosincrasia de saber cómo piensa, cómo siente, cuál es la rutina de un testigo de Jehová, para que lo pueda ayudar, porque nosotros no podemos ayudar a un adepto con argumentos racionales. No le podemos decir, la verdad que perteneces a una comunidad de lunáticos, o sea, ¿no te das cuenta que es una secta, que te están dejando morir, que dejas morir a tus hijos por no aceptar una transfusión de sangre? Nunca nadie en el mundo ha ayudado a una persona con estos argumentos. Claro. No, es cierto. Hay que, ante todo, ser respetuoso y tener tacto, porque hay que entender que, bueno, que esas personas que están en esas sectas creen que están en la religión verdadera, creen que están sirviendo a Dios. Así que funciona eso. Y bueno, ante todo hay que tener mucho tacto. Es cierto lo que dice. Pero tu libro es solo dedicado a profesionales, pero yo supongo que lo puede leer cualquier persona también, ¿no? Cualquier persona puede leer este libro porque, como vamos a ir viendo y desglosando capítulo por capítulo, yo me comento los aspectos cotidianos de la comunidad, las creencias,
los puestos de poder que existen, los castigos. La idea es que el público en general conozca a la comunidad de los testigos de Jehová por dentro, para que sepan ayudar. Y sobre todo dejar esta reflexión de que las características de su grupo coinciden con las características de los grupos coercitivos y de alto control. Por lo tanto, es muy difícil ayudar a una persona que ha sido captada por estos grupos. Como dije, no lo vamos a hacer desde argumentos racionales, indicándoles que ellos están mal porque la persona defiende con su vida el dogma. Necesitamos argumentos emocionales para poder traer a nuestra familia, a nuestros hijos, a un amigo que ha sido captado, no perder el contacto, que no dejarles de hablar, que no se aíslen. Es la manera de poder ayudarlo. Me motivó que yo estuve muchos años en terapia, desde chica, de adolescente, por el gran sufrimiento que tuve en mi adolescencia, en mi infancia y mi adolescencia, y me pasó que todos los psicólogos con los que me atendía hacían justamente lo que no hay que hacer. Atacaban los argumentos de mis creencias. O sea, profesionales de la salud mental me cuestionaban por qué no festejaba un cumpleaños, por qué no me juntaba con amigos, y obviamente que yo iba a los 40 minutos de terapia, iba a defender mi dogma, y no era un espacio donde me invitaban a la reflexión personal. Por eso, la idea es que los profesionales tengan esta herramienta, que los trabajadores sociales sepan los riesgos que corre un alumno testigo de Jehová, los educadores que sepan por qué un chico deja la escuela. Así que bueno, más que nada está orientado a todos en general, al público que desee ayudar a alguien que fue captado por una secta. Ok. Bueno, vamos a ir presentando. Nosotros tenemos una presentación en PowerPoint de cada uno de los capítulos del libro. Algo bien bonito, ¿no? Para que las personas puedan ir viendo de qué trata el libro de forma general, ¿no? Forma resumida. Empiezo. Ajá, aquí tenemos la primera diapositiva. Vamos a quitar esto. No, esta no es la primera, ya la voy a arreglar. Esto, ok. La primera es esta. El libro, aquí está la portada. La sombra velada de la torre, de Amalia, escritora. ¿Qué significa esa ilustración? Aquí se ve una niña o una mujer saliendo de una cueva. Se ve la puerta, la luz, se ven detrás de ella. Bueno, son unas personas siniestras, ¿no? Y bueno, esto está asociado al mito un hombre de piedra, como una torre con forma humana, ¿no? Es una mezcla de muchas cosas. En primer lugar, el mito de Platón, no podía faltar el mito de la cueva, donde se trata de personas que fueron criadas con la idea de que solamente existían las sombras que estaban proyectadas en una pared a través, sombras que, bueno, se generaban a través del fuego que había de sus espaldas. Ellos estaban encadenados, tal como se ve en la descripción, y no podían ver que detrás de ellos había un fuego que proyectaba las sombras que ellos veían en la pared. Entonces, la única realidad que ellos conocían era esas sombras. Para ellos no existía nada más. Entonces, bueno, yo concluyo mi libro con el mito de las cavernas de Platón. Me identifico con el personaje que sale de la cueva, que ve una luz que sale a la realidad, y atrás, bueno, es bastante, no es tan sutil, el símbolo de la torre que identifica a la corporación Watchtower, con la Biblia en la mano, con su Biblia, porque hay que recordar que ellos tienen su Biblia personal y editada por ellos. Así que bueno, es una mezcla de todo eso. La verdad que Gabriela Talio, que fue la diseñadora gráfica del libro, fue genial el trabajo. No, quedó excelente, quedó muy bien, se ve muy bien. Y este escrito, ¿puede leer lo que dice ahí, por favor? Eso aparece en la anteportada, ¿no? Sí. Okay. Ella fue seleccionando algunas frases que le parecieron relevantes del libro para ir iniciando los capítulos,
Y bueno, esta dice que está dirigida a aquellas personas deseosas de conocer la realidad de millones de adeptos sumergidos y coaccionados por creencias equívocas y cargadas de falacias. Okay. Esa es la finalidad del libro, en realidad, ¿no? Sumergirse en la realidad de las creencias de los adeptos. Equívocas y cargadas de falacia, wow, qué directo, más directo no se puede ser. Bueno, veamos la segunda diapositiva. Ok, aquí más o menos es como el prefacio, ¿no? O la introducción. Exactamente, yo me explayo bastante en la introducción, de alguna manera resumo por qué inicio este trabajo de narrar mi propia vida y narrar la cotidianidad de los testigos de Jehová, sus creencias y sus modos de vida, su cotidianidad, porque yo había descubierto a través de esto que había sido parte de un grupo coercitivo de alto control. Menciono a algunos antropólogos, una antropóloga, menciono a un psicólogo y a un psiquiatra especialistas en psicología de sectas, donde hablan de ciertas características que tienen estos grupos para definirlos como grupos fundamentalistas. Ellos hablan de ciertas técnicas de manipulación, como por ejemplo el miedo a través de la inculcación permanente del miedo, ¿no? La persona vive para el dogma, toda su vida gira en torno al dogma, de hecho debe morir por ese dogma, el mismo no puede ser cuestionado, están manipulados permanentemente por el apego a ese miedo y todas las conductas que aprende un adepto están reguladas por la recompensa y el castigo. Si yo accedo a ciertos méritos, voy a ser premiado, voy a ser reconocido e integrado ampliamente dentro de la comunidad, y si no llego a esos méritos voy a ser aislado y voy a ser castigado. Es algo muy común de estos grupos de alto control, ¿no? Y el aislamiento permanente con toda la sociedad. Un testigo de Jehová que nace ahí no tiene noción ni tiene ni idea sobre las costumbres occidentales de festejar un cumpleaños, festejar Navidad, fiestas, días festivos. Y bueno, esto es lo que yo más o menos resumo en esta introducción, cómo la vida entera del adepto gira en torno a la vida en comunidad. De hecho, la personalidad se anula. Uno a lo largo de su vida construye una configuración única que tenemos, que es la personalidad, que está compuesta de caracteres heredados y de experiencias que vamos logrando a través de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Es lo que nos ayuda a definir quiénes somos, quién soy yo. A mí me gusta, no sé, vestirme de tal manera, me identifico con este grupo de música, este deporte, pero es algo que eso es negado totalmente en la comunidad. Se inhibe el desarrollo de esta configuración que es primordial en todo ser humano, porque yo tengo que pensar y sentir como lo hace el grupo. Me es negado el propio pensamiento. Ok, interesante. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí dice, nacer en la verdad. ¿Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad? La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo a la luz. Platón. Wow. Bueno, ahí también elegí una frase para describir algo que sucedió en mi familia, pero es algo que es común a todos los adeptos. El conocimiento educativo que ofrece el Estado, para ellos es una amenaza, es una filosofía mundana, porque está la verdad que ellos predican y el mundo, lo mundano, con lo cual yo no me puedo relacionar ni tener ningún tipo de contacto. Y si yo accedo al conocimiento que me provee el mundo, corro un grave peligro de contaminarme y de salirme de la verdad, ¿sí? Entonces, en este capítulo, que es Nacer en la Verdad, yo cuento un poco la historia de mis padres. Ellos se casaron muy jóvenes, después de un noviazgo de 3 años, donde poco habían logrado conocerse, donde tenían personalidades totalmente contrarias. Mi papá era una persona súper reservada, antisocial,
que de hecho yo no sé si tenía algún trastorno en relación a esto, pero era una persona que no miraba a los ojos, no hablaba mucho, tenía un alto coeficiente intelectual y uno de sus grandes rencores fue que lo sacan de la escolaridad básica en pos de ir a predicar. Esto fue un mandato de un anciano, entonces él se quedó sumamente enojado y rencoroso con esa situación. Hasta el día de hoy no le perdona a mi abuelo paterno que lo haya sacado de la escuela. Y mi mamá, por el contrario, venía de una familia sumamente social, donde alojaban a testigos que venían de otros lados, de otras provincias, compenetrada con las apariencias sociales. Ella le gustaba mucho aparentar, y bueno, y no los dejaron conocerse porque el noviazgo para los testigos de Jehová es algo que se debe tomar muy en serio. Uno no puede tener más experiencias que la primera persona que te gusta, con esa te vas a casar. Entonces condenan a muchísimos jóvenes a matrimonios prematuros, donde no los dejan ni siquiera terminar de desarrollarse porque son muy chicos. Muchos empiezan a querer conocer a alguien en sus 16, 17 años, no han tenido otras experiencias emocionales, sexuales, y los condenan a casarse. Ni siquiera les permiten compartir tiempo en soledad, justamente por miedo al pecado de la inmoralidad sexual. Y bueno, esta es la historia de muchos que pasamos por la secta. Gente que ha nacido supuestamente en la verdad. Entonces, este es el primer capítulo, ¿cierto? Sí. Ok. Aquí es como un resumen del capítulo, ¿no? Sí, ese es el resumen del primer capítulo. Vale, perfecto. Es lo que acabas de contar de tu padre. Sí. Claro, de verdad que fue algo trágico. Una persona con alto coeficiente intelectual que se le niegue estudiar simplemente porque lo dicta una secta religiosa. Eso es algo muy trágico. Normal que sienta rencor, ¿no? Tampoco va a estar contento con eso. Y no, porque muchos quedan incapacitados socialmente. No pueden acceder, y más en los países tercermundistas donde yo provengo, ¿no? De América Latina, donde sí o sí se necesita un título, aunque sea de secundario, para poder acceder a un trabajo, ¿sí? Y de hecho con los títulos terciarios universitarios tampoco hacemos nada. Entonces imagínense lo que es para una persona sin la formación básica tener que ir a buscar un trabajo o presentar un currículum. Él se vio sometido a trabajos independientes donde nunca pudo tener seguridad social, o sea, acceder a una jubilación, a beneficios de salud. Claro, es terrible, no, de verdad. Y no porque no quisiera, sino porque no se lo permitieron. Aquí tenemos el segundo capítulo. Ser un dedicado testigo de Jehová. Solo existe un bien, el conocimiento. Solo existe un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Sócrates. Y interesante. Y entonces dice aquí, estos predicadores incansables resultan ser perfectos censistas, sin siquiera saberlo. Todas las personas que comienzan a ser revisitadas o inician estudio bíblico son registrados. Eso no lo sabía yo. No lo sabía. Bueno, sí, porque eso había que informarlo antes. Ahora no sé si, porque ahora como no se informan las horas de predicación, no sé si estas cosas se tengan que informar. Cabe aclarar que mi libro está situado en un determinado contexto de los testigos de Jehová. Claro. Los años 90 y el año 2000. Claro. Las luces cambian tanto que hay muchas cosas que ya no son así, pero en mi época, y creo que en tu época también, sí, nosotros claro, predicábamos e informábamos cuántas horas habíamos predicado, qué revista habíamos vendido, a cuántas personas interesadas habíamos captado en el territorio, a cuántas revisitábamos, cuántos estudios bíblicos teníamos. Por eso es de que éramos verdaderos censistas. Sí, ciertamente, claro, porque nosotros sin saberlo trabajábamos como en una empresa de venta, o sea, sin saberlo. Nosotros éramos vendedores, así exactamente funcionan las empresas. Yo te digo porque yo he trabajado en empresa de vendedor, yo tenía que hacer mis informes de lo que hacía, lo que vendía, el territorio que abarcaba, es exactamente lo mismo. Sí, bueno, de hecho el término secta no solo se aplica a los grupos religiosos,
también hay grupos comerciales de ventas que tienen las mismas técnicas de manipulación y control. Bueno, ahora hay hasta sectas alimenticias. Sí. Hay personas que ahora solo quieren comer carne, solo grasa, solo lo otro. Esto es una locura, yo no sé. Bueno, no quiero desviarme del tema, pero por ahí va la cosa. Estamos hablando de secta, ¿no? Sí. Así que bueno, en este capítulo, si pasas exactamente esta diapositiva, yo cuento cómo es esta obra de esparcimiento ideológico de la Watchtower. Cuáles son los puestos que pueden ir accediendo paulatinamente las personas que se ven captadas por estos grupos. Hablo de lo que es un publicador, un simple publicador no bautizado, a cómo es llevado, porque lo más importante es escalar en los puestos de poder, ¿no? Entonces tenemos el publicador, el precursor auxiliar que hace 100 horas mensuales, 50 horas mensuales hacían en ese tiempo, si no me equivoco, y el auxiliar de 100 horas en total. Regular. Son verdaderas carreras a las que puede acceder cualquier persona que entra a esta secta, ¿no? Y diferencio los roles de género, los roles de sexo, perdón. No es lo mismo el hombre que la mujer. La mujer está muy limitada a los privilegios que puede acceder. Es una subordinada del hombre y de esta congregación, de alguna manera. Simplemente tiene que callar y obedecer. En cambio, el hombre puede dar discursos, hacer oraciones públicas, ser siervo ministerial, anciano de congregación, superintendente de circuito, betelita. Bueno, voy explicándole a las personas que no tienen conocimiento de esta secta cuáles son las denominaciones y las funciones específicas de estos títulos. Ok, interesante. La comunidad espiritual por dentro. Aquí dice la frase de Sócrates: la belleza es una tiranía de corta duración. La palabra escoltada, con el gesto más importante, asimilada por un infante, antes que mamá o papá, implica poder señalar al cielo y decir Jehová. Wow. Sí, yo recuerdo una frase que decía mi mamá cuando me quería expresar algún cariño, me decía: primero está Jehová y después vos. Wow. Eso resume cómo fuimos criados. En realidad, Jehová, si bien yo ya creo que no representa a la divinidad, representa al dogma del cuerpo gobernante. A eso teníamos que ser fieles. Ese era el Jehová en el que nosotros creíamos y debíamos dar la vida. Y bueno, de alguna manera yo cuento esas pequeñas anécdotas de cómo fui criada, de algunos dichos que decía mi mamá, pero en este capítulo en particular cuento sobre la literatura que utilizaban para adoctrinarnos desde que éramos muy chiquitos. Me imagino que vos también te acordás menciono desde el libro de historias bíblicas. Claro, mira, es que si supieras que en mi caso yo no fui adoctrinado por mis padres, porque en mi casa nadie era testigo de Jehová. Yo empecé leyendo el libro de historias bíblicas cuando era un niño, 6, 7 años. No me hice testigo de Jehová, obviamente, pero lo leí y eso nunca se me olvidó. Y bueno, como por mi comunidad había evangélicos y eso, más o menos contaban las mismas historias, porque son historias de la Biblia. Y luego cuando fui adolescente fue que empecé a leer otra literatura de los testigos de Jehová y me adoctriné, pero ya yo tenía esa base del libro de historias bíblicas. O sea que desde niño van poniendo la semilla. Claro, ese libro está orientado generalmente para niños de 0 a 5 años. Es el libro de historias bíblicas. Después en nuestra época pasamos al Gran Maestro, que incluso, no sé si te acuerdas que venía cassette, donde escuchábamos las historias del Nuevo Testamento de Jesús. Y posteriormente pasábamos al libro Los jóvenes preguntan, que es anecdótico que se llama Los jóvenes preguntan, porque no teníamos derecho a cuestionar nada. Bueno, eso de los jóvenes preguntan, yo recuerdo que, no recuerdo si era la Atalaya o la Despertada, tenía una página que era respondiendo preguntas de los jóvenes, supuestamente preguntas. Entonces se llamaba esa sección Lo que los jóvenes preguntan. Entonces,
ponían cualquier pregunta y le respondía el cuerpo gobernante. Entonces sacaron como una recopilación en ese libro. Fue como una compilación. A mí me gustó muchísimo ese de lo que los jóvenes preguntan, porque yo era joven en ese tiempo. Ahora tal vez no me interesaría tanto, pero en ese tiempo sí, me cayó como anillo al dedo. Y bueno, ellos saben cómo lavarle el cerebro a la gente. Es que era un instrumento de alto control y introducción de la culpa en el psiquismo de cualquier adolescente, porque nosotros queríamos saber de sexualidad y teníamos que ir a ese libro y nos decían que la masturbación estaba mal, sí. Que mirar a alguien del mismo sexo era totalmente también que estaba mal, que era diabólico, que no era parte de la normalidad, que era una desviación. Entonces realmente muchos fuimos criados con una tremenda culpa y bueno, con el control absoluto de la sexualidad en la adolescencia, ¿no? Hablando de eso, amiga, yo recuerdo perfectamente que yo era muy entusiasta cuando empecé a ser testigo de Jehová, como la mayoría de los que se hacen testigos de Jehová por su cuenta, porque es distinto a quien se cría. Quien se cría siendo testigo de Jehová muchas veces nunca cree y tiene rencor porque lo obligan. No digo que todos los casos sean así, pero hay muchos casos. Pero yo era muy entusiasta porque yo sí creía en eso y yo trataba, no sé, de aplicar lo que decía el libro, lo que los jóvenes preguntan, lo que decía la publicación del cuerpo gobernante, pero era frustrante porque yo sentía que yo era el único o de los pocos que sí creía en eso, porque todos los demás hacían todo lo contrario. Es como que si no pertenecieran a la religión, no lo sé, yo tenía esa sensación. O tal vez es que yo era muy fanático, no lo sé. Hay muchos tipos, hay muchas clases de testigos de Jehová, eso hay que aclararlo. Todos no son iguales. Hay gente que es muy sincera y hay otra gente que simplemente está por cumplirle a la familia. Eso hay que tenerlo claro. Sí, y son muy inteligentes porque hacen por detrás lo que ellos quieren, sí. Y fingen, pero bueno, no todos tuvimos esa capacidad. Sí, sí. Muchos estábamos totalmente fanatizados y vivíamos la culpa y la cárcel de predicar todos los domingos y de estudiar la misma letanía de literatura desde que nos criamos hasta que fuimos grandes. Bueno, amiga, si a mí me criticaban porque yo leía mucho la Biblia, es una cosa que parece hasta ilógica. Se supone que son testigos de Jehová y critican a quien lee mucho la Biblia. Eso es raro, pero en los testigos de Jehová se ve mucho. Ellos procuraban leer lo que tocaba. No digo todos, pero muchos procuraban leer lo que tocaba, el estudio de la atalaya o el estudio del libro. Si tocaba leer una parte, eso ya. Pero de ahí que se pusieran a leer por su cuenta, no. Pero bueno, no. Así funciona eso. Es más, voy a contarte una anécdota que yo estaba tan adoctrinada que en un momento de mi adolescencia me había puesto de novio con un mundano, éramos adolescentes, tendríamos entre 15 y 16 años. Y sentía tanta culpa que lo fui a dejar y le leí parte del libro Los Jóvenes. Preguntan. ¿A él? Sí. Dios mío. Sobre el trauma que... ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? No entendía nada, porque obviamente la gente de afuera no entiende en la realidad paralela que uno vive. Esto es muy similar a la película Mundos Separados, una película danesa, no me acuerdo de qué año, que la publicaron hace poco en algunos canales, que habla de esto justamente, de mundos separados, realidades totalmente distintas. Bueno, yo también tuve una anécdota parecida a la tuya. Yo tuve una novia que no era testigo de Jehová. Y sí, yo en cambio no fui como tú. Yo sí seguía con ella, pero no podía hacer con ella lo que hace una pareja normal, ¿no? Y ella dice que ya no le entendía, que cuál era el problema. Entonces, una vez sí que me puso a pensar, porque me dijo, bueno, y si no puedes hacer lo que hace una persona normal, ¿por qué te buscas una novia que no es testigo de Jehová? O sea, ella misma me hizo caer en mi error, ¿no? Y es algo traumático, de verdad. Ser testigo de Jehová, cuando se es muy joven, sobre todo, es traumático. Hay muchas contradicciones,
porque uno prácticamente no vive una vida normal. No, y de hecho no desarrollamos la personalidad. Sí. Como te decía, nosotros vivimos en pos de que nos guste y todo lo que nos imponen, desde el dogma, desde las cosas que tenemos que hacer, las metas que tenemos que cumplir. Yo me acuerdo que fui segregada en primer momento porque yo tenía ganas de estudiar. Quería hacer una carrera larga, pero obviamente que esto era algo que estaba prohibido porque venía el fin del mundo y qué íbamos a hacer si nos encontraba estudiando. ¿Para qué íbamos a servir a este sistema de cosas, como nos decían? Sí. Y mira cuánto tiempo ha pasado. Sigamos con la siguiente diapositiva. El siguiente capítulo dice resistir la infancia. Y la frase dice, nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos. Sigmund Freud. ¿Qué dice esta frase aquí en cursiva, amiga? La ilusión de la adultez calmaba mi herida autoestima ante la promesa de poder defenderme contra la hostilidad cuando creciera. Ok. Entonces, este capítulo, ¿en qué consiste? Resistir la infancia. Bueno, yo resumo de alguna manera lo que fue mi vida dentro de la secta, no solamente el sufrimiento ocasionado por el grupo de alto control, sino también por la familia altamente disfuncional en la que vivía, una familia donde había mucha violencia intrafamiliar, donde mi madre no se hacía cargo de alguna manera de su maternidad y se la delegaba a mi tía, que era una persona muy moralista, muy fanática, donde todos los miércoles íbamos a la casa de mi abuela materna y yo recibía largos discursos de moralidad y comparación sobre los privilegios y la espiritualidad que no estaba alcanzando. Era una niña pequeña. Y bueno, era una permanente hostilidad. Hostilidad dentro de la familia, por parte de la familia de mi madre, la violencia intrafamiliar que sufría dentro de mi propio hogar, de mi padre contra mi madre, y después el bullying que sufría de parte de los jóvenes más espirituales hacia mí porque no alcanzaba o no era lo suficientemente espiritual para cumplir con todos los privilegios que yo como mujer podía alcanzar, ¿no? ¿Qué significaba, por ejemplo, para los testigos de Jehová en ese tiempo en tu congregación? ¿Qué significaba ser espiritual, muy espiritual? Estar sumamente preparada para las reuniones, con un estudio previo, hacer comentarios, porque bueno, se estudia, por ejemplo, para los días domingos de reunión, no sé si sigue siendo así, yo en mi época, que es lo que relato en mi libro, estudiábamos la revista La Atalaya. Entonces, vos ibas a la reunión, te preparabas, podías hacer un pequeño comentario, tener cierta participación con el discursante y hacer reflexiones sobre lo que habías entendido. Y esa tarde el que hacía el comentario más intelectual era el que se llevaba las miradas de más aceptación. Esa era nuestra vida los días domingos. Y obviamente la persona que predicaba, que estaba todos los días en el territorio, que tenía aspiraciones de ser precursor. Yo estaba muy lejos. Estaba muy lejos de todo eso. Hacía lo que podía y más en el contexto en el que estaba viviendo. Yo de verdad que cuando fui, bueno, como digo siempre, cuando empecé, que era muy creyente, tenía mucha convicción, yo sí procuraba hacer buenos comentarios. Yo leía la Atalaya y los reforzaba con información de otros libros. Y bueno, y a los ancianos les gustaba, y mucha gente me felicitaba por eso, pero bueno, como te digo, siempre tuve frustración porque yo llegué a pensar que seré yo el único que se preocupa por eso, no lo sé. Yo veía a la mayoría de la gente como muy light. Y claro, yo ahora entiendo, ya con todo lo que sé, lo que he investigado, que muchas de esas personas realmente no eran testigos de Jehová. Ellos estaban ahí por no perder a la familia, los famosos, los llamados PIMOS, y eso hay que reconocerlo. Claro, yo en ese tiempo no sabía nada de eso, pero sí, realmente en esa religión, aunque aparentan lo contrario,
muchas personas que están ahí simplemente están por no perder la familia. Es bueno que la gente sepa que esa falsa felicidad de los testigos de Jehová no es algo real. Y bueno. Y tuviste suerte de que te encontraste, como vos decís, con gente un poco más light. Yo me encontré con gente ultra fanatizada, que permanentemente estaban midiendo que uno creciera espiritualmente, y si no, recibía muchísimo bullying. Yo llegué a un momento en donde porque la vigilancia y el control es extremo, ¿no? En estos grupos. Entonces no solamente tenés que vigilar de no juntarte con el mundano, sino que también no juntarte con la mala compañía que puede haber dentro del salón del reino, ¿no? La manzana podrida, como ellos le llaman. No, bueno, en mi congregación generalmente los que eran más fanáticos eran personas mayores. La gente más joven, todos eran light, el 99%. Entonces por ahí no había tanto problema de que te juzgaran por no ser espiritual. Aunque claro, no con eso quiero decir que en mi congregación se vivía bien, ¿no? El ser testigo de Jehová no es bueno para nadie. Son distintas realidades. Y cabe aclarar que el adepto vive en permanente disonancia cognitiva. Sabe que hay cosas que no son normales, que no están bien, pero lleva tantos años ahí dentro, tiene tanto miedo de perder a su familia, de que no le hablen más, que obviamente que va a buscar argumentos para reforzar su dogma. Claro. En vez de cuestionarse lo que está pasando, ¿no? Exacto. Sigamos con la siguiente diapositiva. Los asesinos sociales, el ostracismo. La frase dice: quien con monstruos lucha, que se cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Esa es la frase que aparece en letra pequeña. ¿Puede leer, por favor, lo que aparece en letra corrida? Se leía un texto de la Biblia advirtiendo la llegada del Armagedón. La consecuencia sería muerte para infieles negadores de la verdadera religión. Se describía que sus cuerpos quedarían en la tierra sin ser recogidos y enterrados hasta ser alcanzados por la putrefacción. Muchas de estas personas serían familiares directos, como hijos, padres y cónyuges. Wow. Entonces, qué terrible la escena que pinta el cuerpo gobernante, ¿no? Para con la humanidad. Que a muchos testigos de Jehová le tocaría enfrentarse con la aniquilación de sus propios familiares porque no eran de la misma religión. La aniquilación de sus propios familiares de parte de Dios, claro. Exactamente, sí. Bueno, eso es un texto de la Biblia que ellos empleaban para justamente, es Jeremías 25, capítulo 32-33, donde de alguna manera lo utilizaban para decirnos que todos aquellos que fueran expulsados de la comunidad, que fueran expulsados de la verdad, no iban a tener chances de ser salvados, ¿sí? Entonces, nos inculcaban permanentemente: los van a ver morir, ustedes van a ver que sus hijos mueren y caen al lado de ustedes y ni siquiera los van a poder enterrar. El odio y la manera de desnaturalizar los vínculos y segregar a la misma familia es una manipulación realmente muy perversa que utilizan estos grupos sobre todo para trabajar con el miedo de la persona, ¿no? No vayas a salir porque realmente no vas a tener chance ni siquiera de resucitar. Entonces, yo acá hablo de los asesinatos sociales. Hay distintos tipos de castigos que utilizan esta comunidad cuando la persona ya empieza a desviarse de la norma. Desde el señalamiento, que no sé si te acuerdas que era una conferencia que se daba frente a una multitud donde se decía que tal o cual hermano podría estar incurriendo en un pecado de chisme. Entonces se daba la alerta de que algo malo estaba sucediendo, pero todos sabíamos quién era el hermano que estaba esparciendo chismes, porque sabíamos que estaba señalado. Entonces, ojo, hay que tener cuidado, es mala compañía.
no se junten tanto. Después pasábamos al castigo de las censuras. Las censuras podían ser privadas o públicas. La diferencia estaba de acuerdo a la cantidad de testigos que supieran cuál había sido el pecado. Yo me pongo como ejemplo de la censura pública que yo tuve, donde también en ese momento me había puesto de novio con un compañero de escuela y cometo el error de contarle a mi amiga. Entonces mi amiga dice, no, yo no, esto no lo puedo esconder, se lo voy a contar a tu mamá. Entonces ya sabían 3 personas de ese pecado, que yo estaba saliendo con un mundano. Y bueno, ese fue el motivo por el que se dio una censura pública. Siendo un adolescente de 16 años, 15, 16 años aproximadamente, y se mencionaba, se exponía la privacidad y se vulneraban todos los derechos de los adolescentes y de los menores de edad, y se decía frente a todo el salón, fulanita de tal está censurada públicamente. Entonces no podías salir a predicar, no podías comentar en las reuniones, no te podían invitar a los eventos sociales que ellos organizaban. La verdad que sumamente cruel. Y bueno, esa primera censura estuvo al borde del suicidio, porque para mí fue terrible ese nivel de exposición siendo un adolescente. Claro, y esto es la norma, la norma de la organización. O sea, cualquier testigo de Jehová se puede enfrentar a ese tipo de censura o incluso a la expulsión. Y claro, lo más grave es que si te expulsan, que esa es la parte más grave, ningún miembro de la congregación te puede hablar. Ningún testigo de Jehová a nivel mundial, ni siquiera tus familiares. No te pueden hablar, dirigir la palabra nunca, a menos que regreses a la congregación y seas admitido. Porque no basta solo con regresar, ir a las reuniones. Tiene que ser admitido, y de eso pueden pasar años. Depende de la situación y depende cómo los ancianos te vean, o si le caes bien o no. Ese rasgo, esa característica coincide con los grupos de alto control. Es imposible salir de las sectas. No hay una salida honorable ni saludable. Por eso nosotros insistimos en que se viola el artículo 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Uno no puede cambiar de opinión. No puede salir. No hay manera de salir de esta secta. Es terrible. Sigamos al siguiente capítulo. Verdades absolutas. Dice aquí, para investigar la verdad es preciso dudar. Para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. René Descartes. ¿Y qué dice aquí la letra cursiva, amiga? Dice, con el paso de los años fui entendiendo que jamás sucederían los acontecimientos apocalípticos. La espera de un paraíso donde los muertos resucitarían no era real. Todo se evaporaba lentamente. Wow. Esto es el capítulo 6. Sí, esto realmente es terrible para las personas, sobre todo que han estado 30, 40 años dedicadas. Yo me acuerdo escuchar a nuestra querida Delicia Cortesini, que falleció por culpa de esta secta, que ella decía, yo no puedo creer que no vaya a estar el paraíso, que la resurrección no vaya a ser real. Todavía no lo podía creer, porque ella había pasado 30 años de su vida predicando esto. Claro, bueno. Tal vez Dios sí tenga algún plan para la humanidad. Lo que pasa es que los testigos de Jehová no son los intermediarios, de eso se está seguro. Claro, cada quien es libre de creer o no, porque hay muchas personas que no creen en Dios, otras que sí creen, hay personas que creen en la resurrección, otras que no. Lo que sí está claro es que los testigos de Jehová no son representantes de Dios ni de su verdad, en caso de existir Dios, obviamente, ¿no? Y son falsos profetas, Obviamente. Porque en este capítulo yo cuento la historia de la Watchtower desde que se inició en 1870 hasta la actualidad, y
hubo una época del 1889 al 1975 que ellos predijeron 10 fechas probables del fin del mundo. Lo que debe haber sido para esas personas decir, ay no, el fin llega en 1914, no, llega en 1975. Muchos se suicidaban, vendían todas sus propiedades, entraban en una histeria colectiva de que iba a venir el fin en esa fecha. Debe haber sido realmente dramático. Entonces no solamente jugaban con eso, sino que también jugaron con el derecho a la vida de los adeptos, porque ellos desde 1921 a 1952 prohibieron la vacunación y el trasplante de órganos, adjudicándolo como demoníaca, una práctica demoníaca que tenía que ver o se contaminaba la sangre. Y yo me pregunto, eso después obviamente fue una luz que cambió, ¿no? Pero ¿cuántos niños habrán muerto en esa época por no acceder a una vacuna? Y lo de trasplante de órganos lo consideraban canibalismo. Sí, exactamente. Y claro, y después de eso viene lo de las transfusiones de sangre, que la cosa no mejoró, sino que empeora. Ok, ahora eso sí se acepta, las vacunas, trasplante de órganos, pero no te puedes hacer esa transfusión de sangre. Igual tu vida sigue en riesgo. Todos los adeptos que se dejaron atrás, que murieron, no hay registro, no hay estadísticas, no hay nadie que investigue los crímenes de esta corporación. Y lamentablemente es algo que va a quedar en el olvido ahora cuando también en algún momento ellos empiezan a perder más adeptos y permitan las transfusiones de sangre, van a dejar atrás a todas las personas que han muerto por no recibir una transfusión de sangre. Claro. Va a suceder exactamente lo mismo que de esta época del 20 al 50, donde no tenemos registro que eso siquiera existía, esa prohibición. Bueno, porque sí, yo también pienso, tal vez no sea pronto, pero yo pienso que esa norma de la prohibición de las transfusiones de sangre, eso lo van a quitar. Yo estoy seguro que sí. Sí. Claro, lo disfrazarán de algún modo, dirán, es motivo de conciencia y bueno, cada quien vea si lo hace o no. Ellos sabrán cómo hacerlo, pero eso es algo que es insostenible porque se está luchando mucho en contra de eso y han tenido muchos problemas legales en algunos países por eso. Aquí en España, si un niño testigo de Jehová necesita una transfusión de sangre, el gobierno obliga a que se la pongan. O sea, no... Da igual si los padres quieren o no. Si el médico dice que se necesita, se la ponen obligatoriamente. Y hay otros países que es igual. Entonces yo sé que eso a la larga lo van a terminar permitiendo. Sí, no en todos los países. En Estados Unidos, de hecho, una de las revistas, la revista Despertá del 22 de mayo de 1994, hay una portada de niños que murieron por no aceptar una transfusión de sangre. Sí. Esa revista yo cuando la leí, yo era testigo de Jehová. Wow, me surgieron muchas dudas, pero bueno, igual yo estaba muy adoctrinado y seguí. Pero eso fueron una de las cosas que me hicieron dudar. El cuerpo gobernante se jactaba de que esos niños hubiesen tomado la decisión de morir por causa de la religión. Así es, la verdad que es dramático. Y ni hablar de la cantidad de suicidios que existen, consecuencia del ostracismo que la misma familia le practica a la persona que es expulsada de la comunidad. Vivimos en absoluta soledad, aquellos que fuimos expulsados, desasociados, no importa, nadie nos habla, nadie nos saluda por la calle. Tenemos que volver a reconstruir los vínculos sociales. Sí, es lo que te digo, yo sí me di cuenta, y ahora lo entiendo, que en ese tiempo no lo entendía, es que muchas personas que son testigos de Jehová simplemente están ahí por evitar el ostracismo, por evitar perder amistades y familia, pero no porque crean en eso. Eso yo me doy cuenta ahora, claro, uniendo las experiencias pasadas con lo que ahora he conocido de los testigos de Jehová. Increíble. Sigamos al siguiente capítulo. Las filosofías mundanas. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates. Bueno, este es el último capítulo.
yo cuento cómo fue mi salida, el último tramo de mi vida en esta secta, donde finalmente pude lograr salir, pero tuve que tomar la difícil decisión de casarme, de meterme en un matrimonio siendo muy joven, sin experiencia, ambos dos, sin posibilidades económicas, pero era la manera de escaparnos de nuestras casas y de la secta que nos perseguía. Y bueno, realmente hicimos lo que pudimos, pero finalmente ese matrimonio no persistió porque era obvio que estaba condenado al fracaso. Por suerte yo pude recibirme, eso fue gracias también a la insistencia de mi padre, que siempre me decía que estudiara, que no terminara como él, que era muy difícil. Él siempre vivió en una disonancia cognitiva mucho más fuerte que yo. Él tenía conocimiento de un montón de cosas, pero creo que era más fuerte el miedo al rechazo que a vivir con la realidad de que estaba en una secta. Claro. Entonces, bueno, yo concluyo en esta parte del libro con el mito de Platón, y me gustaría leerte la última parte, ¿sí? De una frase del libro, donde dice: el miedo a salir de la verdad en realidad es miedo a lo desconocido, lo prohibido de acceder, la socialización propiamente dicha con personas fuera de la organización. Pero el deseo de libertad es más fuerte que cualquier pensamiento mágico o religioso. Es un derecho básico de la condición humana. Una vez fuera del culto, se trata de vivir con las propias reglas, para uno mismo, soltando la culpa, los miedos y las mentiras. Ok. Bueno, amiga, de verdad, está interesante el libro, está interesante el análisis. De verdad que me hizo recordar muchas cosas. Me siento muy identificado con tus vivencias, porque queramos o no, al nivel mundial, los testigos de Jehová viven más o menos las mismas cosas, porque están sujetos a las mismas normas. Los testigos de Jehová es una religión universal, pero que tiene su sede central en Estados Unidos, y desde Estados Unidos ponen las normas para los testigos de Jehová en todo el mundo. Entonces su problema más o menos son similares. Yo sé que muchas personas pueden salir beneficiadas de leer tu libro, porque sí es muy instructivo, está bien redactado, el orden en que ponen los capítulos me parece muy acertada. Y claro, tu historia es una historia conmovedora, como la de muchos. Y claro, yo estoy muy feliz de que hayas podido salir adelante, aunque estoy consciente, por lo que me has dicho, que todavía sueles sufrir un poco, ¿no? Por lo que viviste dentro de esa religión, a pesar de que tienes mucho tiempo que saliste. Y claro, yo sé que no es fácil. Yo hace más de 20 años que no soy testigo de Jehová. Sin embargo, hasta hace 5 años yo todavía creía en ellos. Entonces, hasta que uno no descubre totalmente que se trata de una secta, de un grupo de alto control, uno no termina de ser libre. Porque ser libre de esa religión no es solo dejar de ir, dejar de predicar, no, es estar seguro de que abandonaste algo falso. Porque si tú sigues en tu mente pensando que posiblemente ellos tengan la verdad, que me alejé de Jehová, eso no te deja vivir en paz. ¿Tú cómo te sientes ahora, amiga? O sea, ahora yo supongo que sí estás plenamente segura de que abandonaste una secta. Sí, pero obviamente que cuando uno ha tenido una infancia donde ha sufrido traumas realmente muy, muy importantes, el estrés postraumático no es fácil de sobrellevar, lleva muchos años de terapia. Y sí, cabe destacar que no cualquier terapeuta está capacitado para atendernos. Claro.
yo hace poco tuve de nuevo una consulta con una psicóloga que había salido de la secta, porque es la única manera que uno se siente realmente entendido en las vivencias, ¿no? Porque tener que explicar todas estas cosas que yo detallo en el libro no es fácil, es volver a revivir el trauma, ponerse en una situación de revictimización una y otra vez, de tener que contar por qué uno está en una secta, no es simple. Por eso el objetivo es que el libro llegue a quien tenga que llegar y que sea un instrumento de ayuda para otras personas. Claro. Bueno, amiga, muchas gracias por acceder a estar en este canal. Para mí es un privilegio, es un honor para mí hacer la presentación de tu libro, La sombra velada de la torre. Por favor, yo quiero que des con total detalle, que le expliques a las personas que están viendo esta entrevista cómo pueden conseguir tu libro, por favor. Bueno, a través de la plataforma de Google Play lo van a encontrar con este título, al igual que por Lulu. Y ante cualquier dificultad lo pueden solicitar directamente a mi correo electrónico, que es losescritosdeamalia@gmail.com, que les llega un enlace a Google Drive y lo pueden leer por ahí. Ok. Vamos a poner, voy a poner aquí, ¿cómo es tu correo? losescritosdeamalia @gmail.com. De hecho, bueno, también, si me permitís, yo tengo mis páginas de escritura terapéutica, es una herramienta con la que he continuado trabajando, y todas mis redes sociales están orientadas a esto. Así que bueno, los invito también a si gustan de seguirme. Me encuentran tanto en YouTube como en Facebook, Instagram y TikTok como Los Escritos de Amalia. Ok, Los Escritos de Amalia. Ajá, entonces con ese nombre te consiguen en todas las redes sociales, y este es tu email, losescritosdeamalia@gmail.com. Ahí directamente pueden solicitar tu libro. Por lo momento tengo entendido que solo está en formato digital. Sí, por el momento sí. Bueno, espero que pronto pueda estar en formato físico. Yo estoy seguro que sí. Y bueno, amigas y amigos, los animo a leer el libro La sombra velada de la torre, de Amalia Escritora, cuyo nombre real es Lía Jael Espinosa. Lo pueden conseguir en Google Play, en Lulu, y también pueden escribirle aquí en su correo electrónico, losescritosdeamalia@gmail.com. Pueden conseguir el perfil de Amalia Escritora con el nombre Los Escritos de Amalia. La pueden conseguir en Facebook, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Tienes un canal que se llama Amalia Escritora también, lo he visto. Sí. Bueno, muchas gracias, amiga, de verdad. Espero que tenga éxito en la distribución de tu libro. Yo sé que va a ser de mucho provecho. Para mí ha sido un gran privilegio tenerte nuevamente aquí. Espero que no sea la última vez. No, infinitamente agradecida con el espacio este. Es muy importante para mí y para todas las personas que hacemos activismo desde otro lugar, y sobre todo en la escritura. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Para mí es un privilegio, y bueno, aquí siempre estaremos a la orden. Amigas y amigos, hemos llegado al final de esta amena entrevista, de esta presentación. Hoy el internet está de nuestra parte, se portó de maravilla. Y bueno, como dirían algunos, el universo está de nuestra parte. Ya saben, si quieres apoyar este canal es fácil, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos en tus redes sociales, y si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete. No se olviden de escribir al correo electrónico losescritosdeamalia@gmail.com y solicitar el libro La sombra velada de la torre. Muchas gracias a ti, Amalia. Muchas gracias a las personas que vieron el video hasta el final. Hasta luego.